Cordial saludo. El día de hoy, junto con mi colega Fabián, venimos a presentarles una proteína recombinante denominada L-asparaginasa o ASNASE2, la cual tiene actividad benéfica en el tratamiento de la leucemia. Bueno, para empezar, debemos tener en cuenta que la leucemia puede afectar los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y a las plaquetas. Y ya para ser específicos, en la leucemia linfoblástica aguda infantil, o por sus siglas LLA, estas son un tipo de cáncer en el cual la médula ósea produce demasiados linfocitos o glóbulos blancos inmaduros. Bueno, en un niño sano, la médula ósea produce células madre sanguíneas inmaduras, que se convierten en células sanguíneas maduras con el tiempo. Una célula sanguínea puede convertirse en una célula madre melioide o linfoide. En el caso de las células melioides, se convierte en uno de los tres tipos de células sanguíneas maduras: glóbulos rojos, plaquetas o glóbulos blancos. Los glóbulos rojos pueden transportar oxígeno y otras sustancias a los tejidos del cuerpo. Las plaquetas forman coágulos de la sangre para detener el sangrado y los glóbulos blancos combaten las infecciones de las enfermedades. Por otro lado, una célula madre linfoide se convierte en una célula linfoblástica y luego en uno de los tres tipos de linfocitos o glóbulos blancos: linfocito B, que produce anticuerpos para ayudar a combatir las infecciones; linfocitos T, que ayudan a los linfocitos B; y células asesinas naturales, las cuales atacan a células cancerosas y a los virus. Bueno, en un niño con LLA, demasiadas células madre se convierten en linfoblastos, linfocitos B o linfocitos T. Y en este caso, las células no funcionan como los linfocitos normales y no pueden combatir las infecciones de manera correcta. Estas células son células cancerosas, en este caso es de la leucemia, y además, a medida que aumenta la cantidad de las células leucémicas en la sangre y la médula ósea, hay menos espacio para glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas sanas. Esto puede provocar una infección, anemia o sangrado fácil. Bueno, todo lo que aumente su riesgo de contraer una enfermedad se denomina factor de riesgo. Entonces, ya para hablar acerca de los factores de riesgo de la LLA, se incluyen los siguientes factores, en los cuales, en este caso, se puede hablar de estar expuestos a rayos X antes del nacimiento, así como tratamientos anteriores con quimioterapia y la exposición a radiación. En el caso de tener ciertas afecciones genéticas, más específicamente síndrome de Down, linfodermatosis tipo 1, síndrome de Bloom, entre otras, pueden generar factores de riesgos para producir la LLA. Bueno, la sintomatología típica de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda pues son fiebre, sangrado o moretones con facilidad, petequias, que son manchas planas puntiagudas de color rojo oscuro debajo de la piel causadas por sangrado. Presentan dolor de huesos o articulaciones, bultos indoloros en diferentes zonas del cuerpo, dolor en costillas, debilidad, cansancio o palidez y pérdida del apetito. En la enfermedad de leucemia linfoblástica aguda infantil, pues hay diferentes grupos de riesgo. Estos grupos de riesgo se utilizan para clasificar los pacientes y con este fin planificar el tratamiento más adecuado dependiendo del grado de avance de la enfermedad en el paciente. Entonces tenemos tres grupos de riesgo. El primer riesgo es el riesgo estándar, el segundo riesgo alto y el riesgo muy alto. El riesgo estándar hace referencia a pacientes que son niños de 1 a 10 años que tienen un recuento de glóbulos blancos de menos de 50.000 por microlitro de plasma en el momento del diagnóstico. El riesgo alto son niños de 10 años o más que tienen un recuento de glóbulos blancos de 50.000 por microlitro de sangre en el momento del diagnóstico, y el riesgo muy alto son niños muy pequeños, niños menores de 1 año, que tienen ciertos cambios en los genes o que tienen una respuesta lenta al tratamiento inicial que se les han dado, niños que tienen signos de leucemia después de las primeras 4 semanas de tratamiento. Es importante mencionar que los tratamientos cancerígenos en cuanto a los grupos de riesgo estándar y riesgo alto se dan en dosis muy bajas en comparación con las dosis que se dan en el riesgo muy alto. Es importante también conocer que existen diferentes tratamientos estándares para la leucemia linfoblástica aguda. Estos tratamientos son quimioterapia, radioterapia, quimioterapia con trasplante de células madre y terapia dirigida. Estos se utilizan en las diferentes etapas de la enfermedad. La enfermedad, por su parte, tiene 3 etapas. La primera es la etapa de inducción, la segunda es consolidación y la tercera el mantenimiento. Cada una de estas etapas se utiliza pues para matar aquellas células cancerígenas que se encuentren como tal en la sangre o en la médula ósea. El primer tratamiento que se utiliza es la quimioterapia. Este hace referencia a el uso de medicamentos para detener el crecimiento de las células, ya sea destruyéndolas o pidiendo que estas se multipliquen. Las dosis que se dan en quimioterapia también dependen del tipo de riesgo que presenta el paciente. Entonces las dosis generalmente son dosis altas si tenemos un riesgo estándar, un grupo de riesgo estándar.
y dosis muy bajas pues para los pacientes que presenten un grupo o estén en el grupo de riesgo de menor incidencia. La radioterapia pues utiliza rayos X de alta energía u otros tipos de radiación para destruir estas células cancerosas y evitar que estas por su parte crezcan. La quimioterapia con trasplante de células madres pues en estas se administra, estos generalmente vienen después de los tratamientos de quimioterapia o radioterapia porque estos generalmente también afectan a las células normales y como afectan a las células normales pues también podrían afectar a aquellas células causantes de la sangre, las formadoras de sangre. Entonces por ende es necesario después de esos tratamientos hacer un trasplante de células madre. Y por último la terapia dirigida, la cual es un tipo de tratamiento que utiliza medicamentos u otras sustancias para identificar y atacar aquellas células cancerosas específicas sin dañar las células normales. Sin embargo, la terapia dirigida pues es un tratamiento un poco más lento en comparación con la quimioterapia y radioterapia y pues esta no está accesible para todos los pacientes que presenten la LLA. Y aquí viene pues el propósito de nuestro trabajo. El día de hoy nosotros vamos a exponer la formulación de un nuevo fármaco obtenido a través de la tecnología de ADN recombinante, el cual es un agregante plaquetario que se utilizará por el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Entonces este fármaco, pues su principio activo es la L-asparaginasa, la cual es una enzima que tiene aplicación terapéutica hematológica y que pues tiene la capacidad de inhibir la activación de la asparagina por medio de una catalización hidrolítica. Bioquímicamente, esta es una amidohidrolasa. Se ha utilizado esta en tratamientos de neoplasias linfoblásticas en niños desde 1970, en los cuales pues la leucemia linfoblástica aguda pues hace parte de este grupo. Diferentes microorganismos como hongos y bacterias han demostrado ser fuentes muy eficientes económicas de esta enzima y esa es la razón del por qué nosotros vamos a utilizar un microorganismo recombinante pues para la obtención de la misma. La asnasa 2 aislada de la E. coli exhibió actividad antitumoral y de hecho esa fue la primera fuente de origen de las cuales se sacó la L-asparaginasa y por ende también nosotros utilizaremos este microorganismo pues para la obtención de la misma. En la imagen vemos el mecanismo de acción de la L-asparaginasa. Lo que hace este como tal es inhibir la asparagina, formando así el ácido aspartico y el amoníaco. La asparagina es un aminoácido que se utiliza en la mayoría de las células cancerosas como sustrato esencial para su sobrevivencia. Sin embargo, si yo logro colocar en el medio un fármaco que interactúe con ella, haciendo diferentes productos que no funcionen como sustrato esencial, pues puedo detener su crecimiento y proliferación. Y esa es la esencia de la L-asparaginasa. Mediante la interacción con las asparaginas me va a formar ácido aspartico y amoníaco, los cuales no funcionan como sustrato esenciales de la célula cancerígena y por tanto esta finalmente morirá. Bueno, para empezar a hablar acerca del procedimiento experimental usado en la síntesis de la proteína recombinante asnasa 2, se tienen los siguientes pasos. Primero que todo, vamos a hablar acerca de la selección del inserto y el vector de expresión, posteriormente el cultivo celular y la transfección, luego la expresión e identificación proteica y por último la purificación de la proteína recombinante. Bueno, para empezar a hablar de la selección del inserto y el vector de expresión, se tienen 4 pasos específicos, donde se inicia con la extracción y la purificación del DNA y la obtención del vector de expresión, posteriormente la amplificación del DNA por PCR, luego la purificación del producto de PCR obtenido, y por último la ligación del vector de expresión y el DNA purificado. Bueno, este paso es muy importante, ya que como lo dice su nombre, se extrae el inserto del ADN que utilizaremos para la síntesis, a partir del proceso de lisis, en donde vamos a usar los materiales específicos que se observan aquí, en donde podemos ver sales, ciertos aminoácidos, medios de cultivo y entre otros materiales usados comúnmente en los laboratorios. Ahora ya para empezar a hablar acerca de la extracción y purificación del DNA se tienen los siguientes pasos. Primero que todo se transfirieron 1,5 mililitros del cultivo de E. coli a un Eppendorf y se centrifugó a máxima velocidad durante 1 minuto para utilizar las células. Posteriormente, luego de descartar el sobrenadante, se suspendió el sedimento celular en un buffer de lisis y se agitó. Luego se añadió un volumen igual de fenol cloroformo, se mezcló y se agregó al tubo y luego de centrifugar a máxima velocidad se separó la fase acuosa y se incubó 1 hora a alrededor de 37 grados centígrados. Luego se precipitó el ADN añadiendo 2,5 o 3 volúmenes de etanol frío, se mezcló durante 30 minutos y se centrifugó. Luego se incubó en un tubo a menos 20 grados centígrados durante 30 minutos, más o menos,
Se centrifugó nuevamente a máxima velocidad durante 15 minutos a 4 grados centígrados, se desechó el sobrenadante y se enjuagó el pellet de ADN con 1 mililitro de etanol al 70%. Posteriormente se centrifugó nuevamente durante 2 minutos y se desechó el sobrenadante, se resuspendió el ADN en un tampón de TE y por último se hizo la comprobación del ADN genómico aislado en un gel de agarre. Y en cuanto al vector de expresión, este se denomina PAED4, el cual se obtuvo de la compañía Silmadri y lo veremos posteriormente. Una vez ya obtenemos la secuencia de ADN, es necesaria su amplificación. Para ello nosotros utilizaremos la técnica de PCR o reacción en cadena de polimerasa, en las cuales vamos a utilizar los siguientes primers o cebadores. El primero es la ACN-NDF y el segundo la ACN-HAN-R. Las secuencias específicas de estos primers se muestran en la diapositiva. Para el proceso de la PCR es necesario los siguientes materiales. Primero necesitamos 50 microlitros que contienen 5 microlitros por 10 del tampón de reacción. En este caso nuestro tampón es de sulfato de magnesio. El magnesio es un ion divalente que nos permitirá o actuará como cofactor de la polimerasa. También necesitaremos 4 mililitros de DNTP mixtos, los cuales son 4 desoxirribonucleótidos trifosfatos, los cuales nos ayudarán para polimerizar la nueva hebra de ADN. También utilizaremos 1 microlitro de cada cebador específico de los mencionados anteriormente, 0,5 microlitros de ADN polimerasa que tiene su papel protagónico en el PCR, 3 microlitros de ADN o de la secuencia de interés y 3,5 microlitros de agua bidestilada. El programa de PCR da inicio a 95 grados Celsius durante 3 minutos. Posteriormente se realizan 30 ciclos a 95 grados Celsius durante 1 minuto. 1 minuto a 56 grados Celsius y 1 minuto a 72 grados Celsius. Finaliza dando un ciclo a 72 grados Celsius durante 10 minutos. Al final, los productos obtenidos de PCR se analizan con electroforésis en agarosa al 1.5%. Es necesario, una vez nosotros obtenemos el producto de la PCR, pues realizarle una purificación. Entonces, en el proceso de la purificación del PCR, pues va a depender de la empresa manufacturera que nos suministró el equipo de PCR. En nuestro caso, utilizamos la empresa Roche y el proceso de purificación es propio del equipo. Entonces, también es importante mencionar que los buffers de unión, los buffers de lavado y los buffers de elusión de nuestro producto de PCR también son provistos y propios de la empresa. Entonces, para dar inicio a la purificación, nosotros añadimos 500 microlitros del buffer de unión a cada tubo de PCR que contiene nuestra muestra de ADN para un volumen total de 100 microlitros. Posteriormente mezclamos bien y transferimos la muestra al depósito superior de un tubo de filtro. Centrifugamos a máxima velocidad a 25 grados Celsius durante 30 o 60 segundos. Desconectamos el tubo de filtro y desechamos el sobrenadante. Añadimos 500 microlitros de tampón de lavado al depósito superior, centrifugamos 1 minuto a máxima velocidad, de nuevo descartamos el sobrenadante y añadimos 200 microlitros de buffer de lavado, centrifugamos de nuevo a máxima velocidad, descartamos el sobrenadante en un tubo de recolección, conectamos este tubo a un nuevo tubo de microcentrífuga y finalmente, mediante la adición de 50 a 100 microlitros de buffer de elusión al tubo de filtro, pues obtenemos nuestro ADN purificado. Es importante también, una vez nosotros ya tenemos el producto de ADN, el producto de la PCR purificado y de hacer el proceso de ligación. Para esto nosotros necesitamos de un vector. Este es un vector de expresión, el cual finalmente pues será introducido a las células recombinantes que finalmente terminarán expresando. El vector que nosotros utilizamos en nuestro proceso es el vector PAD4, que junto con el producto de la PCR se digieren por las mismas enzimas de restricción. Estas enzimas son la NDF y la HAN-R. Posteriormente, se ligan al mismo sitio digerido en el vector usando la ligasa T4 para formar el complejo PAD4 con nuestro gen de interés ANSB. La identidad del gen clonado se confirma mediante PCR y electroforésis en agarosa al 1%. En la imagen evidenciamos el proceso. Aquí tenemos nuestro vector y nuestro inserto de ADN. A través de enzimas de restricción cortamos nuestro inserto y nuestro vector y logramos la unión mediante el uso de la ligasa de nuestro inserto a nuestro vector de expresión.
Aquí vemos finalmente las secuencias de nuestro plásmido en los cuales pues se contienen primero en la parte derecha nuestro gen de interés, que es el gen ANSB, que es un gen que tiene 1059 pares de base y en los cuales se evidencian también las enzimas de restricción utilizadas. Y posteriormente en la parte izquierda vemos el plásmido o el vector de expresión, donde también se evidencian las enzimas de restricción y la resistencia al antibiótico, que en este caso es la ampicilina. Posteriormente, luego de obtener el vector de expresión y el inserto ligados y purificados, se llevó al cultivo celular y la transfección, en donde primero que todo se debe hacer la producción de las células competentes anteriormente, en donde el procedimiento se realizó alrededor de 3 días, en donde el primer día se llevó la preparación en la noche alrededor de 1 hora. En este procedimiento se rayaron las cepas de E. coli en una placa de agar de Luria Bertani en forma de 3 rayas y se incubaron durante la noche a 37 grados centígrados. En el segundo día, la preparación constó de 10 minutos, de igual manera en la noche, y se eligió una sola colonia de E. coli, en donde se cultivó en 5 mililitros de caldo de LB en tubo de cultivo a 37 grados centígrados a 200 RPM. En el tercer día, que fue el día en el que el procedimiento fue más largo, alrededor de 7 horas, se inocularon 500 mililitros de caldo de LB en un matraz con 500 microlitros de cultivo de E. coli en la noche. Esto se cultivó a 37 grados centígrados aproximadamente durante 4 horas a 200 RPM. Estas células fueron enfriadas en hielo durante 10 minutos, se centrifugaron a 2000 XG durante 10 minutos a 4 grados centígrados y luego eliminadas el sobrenadante se resuspendieron el sedimento en 50 mililitros de agua fría. Se debe tener en cuenta que para los pasos posteriores se deben mantener estas células en hielo, en donde se agitó manualmente alrededor de 20 a 30 minutos para resuspender las células. Luego se centrifugaron estas células a 2000 XG durante 10 minutos a 4 grados centígrados y se eliminó el sobrenadante y se suspendió el sedimento en 25 mililitros de buffer frío agitando. Luego se colocaron estas alícuotas en 50 microlitros de las células en tubos Eppendorf y se congelaron inmediatamente los tubos en nitrógeno líquido para finalmente almacenar los mismos en tubos a menos 80 grados centígrados. Para el proceso de la transfección mediante choque térmico, que es lo que se hace procedentemente luego de tener las células competentes de E. coli, estas fueron transformadas por el vector de expresión y el inserto ligados, denominado PAED4-ANSB, utilizando el método de choque térmico. Luego de una breve incubación en hielo, una mezcla de bacterias químicamente competentes alrededor de 20 microlitros y el vector de expresión en insertos ligados alrededor de 1 microlitro se colocaron a 42 grados centígrados durante 40 segundos y se le aplicó nuevamente choque térmico. Luego se vuelve a colocar en hielo durante 10 minutos y se añadió un medio de LB alrededor de 80 microlitros. Las células transformadas se incubaron nuevamente a 37 grados centígrados durante 60 minutos. Y por último, estas células se cultivaron en placas LB precalentadas, las cuales contenían ampicilina en unos grados de 50 miligramos sobre microlitro y clorafenicol en 34 miligramos sobre microlitro y se incubaron a 37 grados centígrados. Una vez realizado el proceso de transfección, es necesario inducir la expresión de nuestro vector en nuestros organismos recombinantes electrocompetentes con el fin de la obtención de nuestro bioproducto. Para ello, la inducción de la expresión en las bacterias se realizan primero. Se inocula una sola colonia en 5 mililitros de caldo LB que contiene ampicilina 50 miligramos mililitro y se incuba durante toda la noche a 37 grados Celsius con agitación a 200 revoluciones por minuto. Al día siguiente, el cultivo de la noche se transfiere a 100 mililitros de caldo LB y se incuba en las mismas condiciones hasta que la densidad óptica a 600 nanómetros alcanza 0,6, lo cual es un indicativo de una buena concentración o una buena población de células. Luego se añade IPTG, el cual es un inductor de la expresión génica para la expresión de nuestro gen ANSB.
El muestreo o el análisis de la inducción se realiza a diferentes horas durante 24 horas y se realiza análisis de electroforésis en gel de policromida con 12-sulfato de sodio. Por último, el sedimento bacteriano cosechado se almacena a 4 grados Celsius y se usa para la extracción de la proteína ASNASA2. Luego de la expresión e identificación proteica viene el paso de extracción y purificación de la proteína recombinante, en donde, primero que todo, se hace una lisis alcalina para que la proteína recombinante ASNASA2 periplasmática que se extrajo del sedimento de bacterias pueda separarse. Para esto, se suspendieron aproximadamente 10 mililitros del sedimento de bacterias en 40 mililitros de agua bidestilada. Posteriormente, y con agitación suave, se añadió lentamente NaOH a una concentración de 0,1 molar para aumentar el pH alrededor de 11,5. Luego de esto, la agitación continuó durante 5 minutos y se añadió ácido fosfórico lentamente a 0,1 molar, hasta que el pH bajó a 7. Por último, la solución se centrifugó a 35.000 XG durante 30 minutos a 4 grados centígrados. El sobrenadante resultante se filtró en un filtro estéril de 0,45 milímetros y se preparó para la purificación posterior, que comprende de cromatografía, en donde se realizaron 2 cromatografías específicas. La primera fue la cromatografía de intercambio iónico. Para esto, el filtrado resultante del paso anterior se aplicó a una columna de alto flujo de EAE cefarosa de dimensiones de 5 centímetros por 15 centímetros, la cual fue preequilibrada con un buffer fosfato de 0,1 milimolar a un pH de 7. En esta, las proteínas no unidas se eliminaron de la columna al realizar un paso de 500 mililitros de buffer fosfato, y por otro lado, las proteínas que estaban unidas se diluyeron de la columna usando incrementos escalonados de cloruro de sodio, alrededor de 50 a 200 milimolar de cloruro de sodio en un buffer fosfato, a una velocidad de flujo de 4 mililitros por minuto. La pureza de la proteína recombinante se midió usando SDS-Page al 15%, el cual fue teñido con Chromacy Brilliant Blue, y las fracciones obtenidas con mayor actividad de ASNASA2 fueron combinadas y se estabilizaron con mannitol, el cual estabilizó las proteínas en una proporción de 0,1 miligramos por mililitro. Como paso final de purificación proteica, usamos la cromatografía de exclusión molecular. Para ello utilizamos una columna Cefates G75 de 3 por 70 centímetros, preequilibrada con buffer fosfato 0,01 molar para un pH 7 a un caudal de 3,5 mililitros minutos. Utilizando mannitol 0,1 miligramos mililitros como estabilizador de proteínas, las fracciones más activas se agrupan y se concentran mediante liofilización a menos 50 grados Celsius, almacenándolas a 4 grados Celsius. La caracterización de la proteína ASNASA2 se realiza con 1 miligramo de mililitros de la enzima liofilizada en buffer Tris HCl de concentración 0,1 molar para un pH de 8,5. La comercialización del bioproducto. La proteína recombinante ASNASA2, debido a su aplicación en la enfermedad leucemia linfoblástica aguda, puede ser requerida y comercializada en hospitales, laboratorios de investigación en enfermedades cancerígenas, empresas farmacológicas, centros de educación superior como universidades y comercializadores de bioproductos. Aquí presentamos un método fiable, económico y sencillo, cuyo producto final, la proteína recombinante, es un producto seguro que no posee efectos secundarios al ser una enzima natural que nuestro cuerpo puede asimilar fácilmente. Si requieres muchísima más información, no olvides visitar nuestra página web www.asnasa2.com o escribirnos a nuestro correo asnasa2@gmail.com. Gracias por su atención.